Las antorchas proyectaban largas sombras sobre el suelo de mármol, mientras Boso avanzaba hacia la figura de madera situada en un rincón. Sus manos temblaban de forma visible. A su espalda, 7 testigos permanecían en un silencio absoluto, con los rostros iluminados por el resplandor de las lámparas y los ojos siguiendo atentamente cada uno de sus pasos. Le habían dicho que se trataba de una antigua tradición, que todas las novias antes que ella habían realizado exactamente el mismo gesto y que cualquier muestra de resistencia traería deshonra a toda la familia. Sin embargo, nadie le explicó qué exigía realmente aquella tradición. Al menos, no hasta ese instante. No hasta el momento en que apartaron la tela y vio lo que se ocultaba debajo. Corría el año 89 de nuestra era. Gobernaba el emperador Domiciano, y la joven Flavia Tercio, de 18 años, estaba a punto de descubrir que el matrimonio romano tenía muy poco que ver con el velo color azafrán y las nueces esparcidas durante los rituales públicos. Lo que sucedía después, tras puertas cerradas, en presencia de testigos capaces de declarar ante un tribunal, si era necesario, pertenecía a una realidad completamente distinta, algo que incluso a los cronistas romanos les resultó difícil describir más tarde, algo que, durante los siglos siguientes, la Iglesia cristiana intentó borrar por completo de la memoria colectiva. Pero antes de adentrarnos más en esta historia, debo preguntarte algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Todavía me asombra que un ritual de hace 2000 años pueda hoy llegar a personas de todo el mundo. Deja un comentario y cuéntamelo. La procesión nupcial tenía, en cierto modo, una belleza propia. Flavia llevaba el velo tradicional del color de la llama, símbolo de su condición de prometida. El cabello estaba trenzado en 6 mechones, atados con cintas de lana, exactamente como dictaba la costumbre antigua. El sacrificio en el templo se desarrolló sin contratiempos. Las entrañas de la oveja anunciaban buenos augurios. Su padre firmó los documentos que la transferían de su autoridad legal a la del futuro esposo, pronunciando la fórmula ancestral que hacía válida la unión según el derecho romano. Ella, por su parte, repitió las palabras que durante generaciones habían pronunciado las novias romanas antes que ella. Ubi tu gallus, ego Galla, donde tú seas gallo, yo seré Galla. Aquellas palabras dejaban claro que ya no se pertenecía a sí misma. A partir de ese momento, pertenecía a su marido, Marco Petronio Rufo, un comerciante de grano, 25 años mayor que ella, a quien antes de aquel día apenas había visto en 3 ocasiones. Pero la ceremonia no era más que el inicio legal. Lo que aguardaba al final de la procesión iluminada por antorchas, en una casa que nunca había cruzado, en una habitación donde los testigos ya ocupaban sus lugares, allí debía consumarse la verdadera transformación. Allí conocería lo que el derecho romano esperaba realmente del cuerpo de una esposa. La multitud que acompañaba la procesión entonaba canciones obscenas, tal como exigía la costumbre. Los versos fesceninos eran duros, vulgares, y describían con todo detalle lo que le ocurriría aquella noche. Los jóvenes del gentío lanzaban comentarios que hacían arder sus mejillas bajo el velo. Su madre explicaba que las risas y la vergüenza servían para ahuyentar a los malos espíritus. Pero Flavia notó que su madre no reía en absoluto. Había llorado al amanecer mientras le trenzaba el cabello, y sus últimas palabras las pronunció en un susurro, como si la estuviera advirtiendo de algo. «No te resistas. Hagas lo que hagas. No te resistas. Eso solo lo empeora todo». Llegaron a la casa de Marco Petronio Rufo, justo cuando el sol se ocultaba por completo tras el horizonte.
La entrada estaba decorada con lana y ramas verdes, y 2 antorchas la señalaban como el lugar donde el matrimonio debía consumarse plenamente, conforme a la ley. La multitud a su alrededor se volvía cada vez más ruidosa. Los cantos adoptaban un tono cada vez más obsceno. Alguien le arrojó nueces. Las cáscaras se enredaron en los pliegues de su vestido. Una bendición de fertilidad que se parecía más a una burla. Su esposo la esperaba en el umbral, y detrás de él distinguía siluetas moviéndose a la luz de las lámparas. Claramente, demasiadas siluetas. Demasiadas para un momento que, en teoría, debería pertenecer solo a los recién casados. Marco la levantó y la cargó al cruzar el umbral, porque la tradición afirmaba que una novia que tropezaba al entrar traía mala suerte. Y también porque aquel gesto era el eco de una costumbre mucho más antigua, de tiempos en los que las mujeres eran introducidas en la casa del marido sin importar su voluntad. Cuando las puertas se cerraron tras ella, apagando los cantos de la multitud, Flavia pudo ver por fin lo que la esperaba en el atrio. Una anciana vestida con ropas ceremoniales, la prónuba, encargada de supervisar todo el ritual. Un sacerdote de función poco clara, 3 esclavas que portaban cuencos y telas, un hombre mayor con una bolsa llena de instrumentos médicos, y en un rincón una estructura de madera cubierta por una tela que ocultaba su forma exacta. Una construcción de madera de casi 4 pies de altura. La prónuba se acercó a Flavia y tomó sus manos con un agarre firme, casi restrictivo, como si esperara que la joven intentara huir. «Bienvenida a la casa de tu marido», dijo la prónuba. «Ahora deben cumplirse los ritos sagrados. Esto es de lo que casi nadie habla cuando se menciona el matrimonio romano. No se basaba, ante todo, en los sentimientos. Era una forma de transferencia de propiedad, redactada y certificada, similar a la venta de una tierra o de un barco. El derecho romano definía el matrimonio como conventio in manum, literalmente entrar bajo la mano, lo que significaba que la mujer pasaba de la autoridad del padre a la autoridad plena del marido. Antes del final de la República, esta transferencia era absoluta. El esposo tenía sobre la esposa el mismo poder legal que sobre sus esclavos, incluido, al menos en teoría, el derecho de vida y muerte. En época imperial, cuando Flavia avanzaba por el sendero iluminado por antorchas, la ley comenzó a suavizarse ligeramente. Las mujeres podían poseer bienes propios, y el divorcio era posible en determinadas circunstancias, pero el principio fundamental seguía siendo el mismo. El matrimonio trasladaba a la mujer de la autoridad de un hombre al control de otro. Y, como toda transacción patrimonial importante en Roma, exigía una confirmación adecuada. Piensa en cómo los romanos llevaban a cabo la venta de una parcela de tierra. Los testigos debían observar todo el proceso. Una inspección confirmaba que el terreno coincidía realmente con la descripción del vendedor. Los rituales invocaban la protección divina. Se marcaban los límites, se sellaban los documentos y cada participante comprendía perfectamente cuál era el objeto del intercambio. Los romanos aplicaban exactamente la misma lógica al matrimonio, con un añadido de enorme importancia. El mayor valor de la novia era su capacidad para dar a luz herederos legítimos. Su cuerpo constituía una propiedad transferida dentro de la transacción. La fertilidad se trataba como un recurso adquirido, y el derecho romano exigía que ambos elementos fueran verificados antes de considerar la operación como concluida. Esto no es una interpretación. Las normas jurídicas romanas afirmaban de forma explícita que el matrimonio no adquiría validez hasta que había sido consumado.
La consumación debía ser confirmada por testigos, porque de lo contrario, ¿cómo tener la certeza de que realmente había ocurrido? La virginidad de la novia también debía comprobarse, porque ¿de qué otro modo podía el marido saber que los futuros hijos serían suyos? Cada una de estas condiciones generaba rituales específicos, perfectamente lógicos, dentro del sistema jurídico romano, y al mismo tiempo aterradores para el público contemporáneo, precisamente porque esa lógica resulta tan ajena a nuestra comprensión del matrimonio. La prónuba condujo a Flavia hacia la figura cubierta que se alzaba en la esquina. El corazón de Flavia latía con tanta fuerza que lo oía casi como un retumbar dentro de sus propios oídos. La mano de la prónuba descansaba sobre su hombro, firme, directiva, sin permitir retroceso alguno. «Debes saludar a Mutino Tutino», susurró la prónuba. «Debes pedirle su bendición antes de que se acerque tu esposo. Debes ofrecerte a él, tal como ordena la tradición». Flavia alzó las manos temblorosas y apartó la tela. Lo que apareció debajo era una figura de madera tallada con precisión anatómica, que representaba un falo. Pero no se trataba de un pequeño amuleto, de los que se colgaban al cuello de los niños para ahuyentar a los malos espíritus. Tampoco era un simple talismán de jardín destinado a disuadir a los intrusos. Aquella figura tenía un tamaño, unas proporciones y un nivel de detalle tales que su propósito se volvió aterradoramente evidente cuando la prónuba empezó a explicar lo que Flavia debía hacer. El dios Mutino Tutino era en Roma una divinidad de la fertilidad y de la iniciación sexual. Lo conocemos gracias a numerosos textos antiguos que siempre lo mencionan de manera breve y, por lo general, con cierta incomodidad. San Agustín, que escribía en el V siglo, cuando el cristianismo estaba tomando el control del mundo pagano, describió este ritual con una indignación evidente. Las novias romanas debían sentarse sobre el falo de madera de Mutino Tutino como una obligación ritual, antes de que tuviera lugar la consumación con el marido. El rito se realizaba en presencia de testigos. Agustín no era una fuente neutral, ya que escribía con el objetivo de condenar el paganismo, pero su descripción coincide con fragmentos de testimonios anteriores, no cristianos, que mencionan la misma costumbre. Arnovio ofreció el relato más detallado. Las novias debían montar el emblema de la divinidad ante los ojos de sus futuros esposos. El anticuario Varrón, que escribió siglos antes y sin contexto cristiano, mencionaba a Mutino Tutino como una deidad a la que se presentaba a las novias, utilizando un lenguaje que sugería contacto físico, aunque sin describirlo de forma explícita. Los investigadores modernos que abordan este tema suelen intentar suavizar el relato, sugiriendo que la novia solo se sentaba de manera simbólica en el regazo de la estatua. Sin embargo, el lenguaje de las fuentes antiguas no respalda en absoluto esa interpretación. Agustín empleó el verbo incidere, que significa montarse o posarse sobre algo. Arnovio utilizó expresiones que sugerían penetración. Lactancio se negó a describir los detalles, considerándolos demasiado vergonzosos, algo difícil de explicar si todo el ritual se hubiera limitado a un simple contacto con la estatua. La razón oficial de este rito era solicitar la fertilidad divina. Pero el objetivo práctico, del que los romanos podían hablar abiertamente, o dejar en el terreno de lo implícito, era otro. Aquello era una introducción. Era la ruptura de la resistencia antes de la consumación propiamente dicha. Era una demostración de sumisión absoluta en presencia de testigos.
Era la preparación de una novia virgen para aceptar lo que habría de suceder después. Flavia se situó frente a la figura. La prónuba la colocó, guiando su cuerpo e instruyéndola con exactitud sobre lo que se esperaba de ella. Los testigos observaban, su esposo observaba, y el médico aguardaba para realizar más tarde su examen. Y solo entonces Flavia comprendió qué significaban las lágrimas de su madre, para qué habían servido las canciones obscenas y qué implicaba realmente ser una esposa romana. En teoría, podía negarse, pero la negativa habría traído deshonra a su familia, la anulación de los contratos y el regreso a la casa paterna como mercancía dañada. Ningún hombre respetable volvería a casarse con ella jamás. También significaría que todo lo que le habían enseñado sobre el honor y el deber sería una mentira, y que ella misma sería considerada carente de valor. Así que no se negó. Después del ritual con la figura, las esclavas la lavaron en una pila de agua perfumada. Ese lavado tenía un significado religioso, una purificación tras el contacto con la divinidad, pero también cumplía una función práctica. La preparaba para lo que vendría después, para el examen médico. El médico, que hasta entonces había permanecido en absoluto silencio, finalmente se acercó. Aquel examen no podía evitarse. En todo matrimonio en el que estaba en juego un patrimonio significativo, la novia romana pasaba por una verificación realizada por un médico o una partera, destinada a confirmar su virginidad. El examen se documentaba y el registro se incorporaba al archivo legal, estableciendo el valor de la novia. Los textos médicos romanos describían las técnicas utilizadas con una precisión clínica que no dejaba ninguna duda sobre en qué consistía realmente ese examen. Este examen previo al matrimonio establecía el punto de partida. La novia quedaba oficialmente confirmada como intacta, como alguien que nunca antes había pertenecido a otro hombre. Ahora, después del ritual vinculado a Mutín o Tutino, el médico realizaba un segundo examen. Esta nueva revisión debía confirmar que el rito se había llevado a cabo correctamente, que su estado físico coincidía con los resultados de la verificación anterior y que estaba preparada para consumar el matrimonio con su esposo. Todo ello ocurría en presencia de testigos, cuyas declaraciones podían resultar decisivas si alguna vez surgían dudas legales sobre la validez del matrimonio. Lo que impacta al lector contemporáneo en los relatos romanos no es solo su carácter invasivo, sino también su fría normalidad. Los romanos no consideraban estas prácticas ni traumáticas ni moralmente problemáticas. Las veían simplemente como procedimientos necesarios que acompañaban a una transacción legal importante. Los sentimientos de la novia ante el hecho de ser examinada, observada y registrada no tenían mayor relevancia, del mismo modo que no importarían las emociones de un campo inspeccionado antes de su venta. La propiedad no tiene sentimientos. La propiedad se transfiere siguiendo un procedimiento establecido. Tras finalizar el examen, Flavia fue conducida a una estancia preparada específicamente para la consumación del matrimonio. La habitación estaba decorada según dictaba la costumbre, y el lecho nupcial se había colocado de modo que pudiera observarse con claridad desde el umbral, que debía permanecer abierto durante toda la noche. Las lámparas de aceite proporcionaban suficiente luz para que la prónuba pudiera verlo todo desde su posición junto a la entrada. Las esclavas, que serían necesarias más tarde, aguardaban ya en el pasillo. Marco entró en la estancia. Parecía tenso, algo que sorprendió claramente a Flavia. Ella lo había imaginado seguro de sí mismo y resuelto. Sin embargo, lanzó una mirada insegura hacia la prónuba, como si se sintiera incómodo, antes de acercarse al lecho.
Entonces habló la prónuba. Su voz sonó solemne, como parte de una fórmula sagrada. La novia ha sido preparada. Los dioses han concedido su bendición. Que el matrimonio sea consumado conforme al derecho de Roma y a la costumbre de nuestros antepasados. Que los testigos confirmen el cumplimiento. Que nadie cuestione que esta mujer se ha convertido en esposa. Lo que siguió se prolongó durante muchas horas. La prónuba observó todo el tiempo, ofreciendo a veces indicaciones cuando era necesario, asegurándose de que la consumación cumpliera los requisitos legales. La puerta permaneció abierta. Los sonidos se propagaban por el corredor, donde esperaban las esclavas. Todo lo ocurrido aquella noche tuvo un carácter semipúblico y formó parte de un ritual de verificación, diseñado para que ningún aspecto de esta transferencia de propiedad pudiera ser cuestionado más adelante. Al amanecer, el médico regresó para realizar el examen final. Este confirmó que la consumación había tenido lugar, que la novia había sido transformada físicamente de una manera que acreditaba su paso del estado de doncella al de esposa. El resultado del examen quedó registrado en los documentos, y la prónuba presentó un testimonio formal de lo que había presenciado. La transformación legal había concluido. Flavia Tercia era ahora una esposa romana de pleno derecho. Durante los 10 años siguientes, daría a luz a 4 hijos. Administraría con eficacia la casa de su marido. Participaría en las festividades y cumpliría todos los deberes esperados de una matrona de su posición. Y nunca hablaría de su noche de bodas, ni siquiera con sus propias hijas cuando sus matrimonios fueran concertados. ¿Qué podría decir? Era la tradición. Así se había hecho siempre. Eso era lo que exigía el papel de una esposa romana. Su silencio no era algo excepcional, sino profundamente común. Las mujeres romanas no escribían sobre sus noches de bodas. Los hombres romanos tampoco describían aquello de lo que habían sido testigos. Estos rituales estaban tan profundamente integrados en la vida cotidiana romana que describirlos se consideraba innecesario, como describir la forma de respirar. Todos lo sabían. Nadie hablaba de ello. Por eso, reconstruir estas prácticas exige reunir fragmentos procedentes de fuentes cristianas reticentes, alusiones jurídicas ambiguas, textos médicos cargados de pudor y pruebas arqueológicas que solo adquieren sentido cuando se comprende su función. Ese silencio no fue fruto de una conspiración, sino una prueba de lo profundamente arraigadas que estaban estas prácticas. Eran como el agua en la que vivían las mujeres romanas cada día, tan omnipresentes que describirlas parecía carecer de propósito. Durante casi 1000 años, así se entendió el matrimonio en Roma. Incontables generaciones de mujeres atravesaron sus noches de bodas dentro de exactamente los mismos márgenes. Comprendían sus experiencias a través de una misma forma de ver el mundo. Transmitían ese conocimiento a sus hijas en susurros silenciosos, destinados a preparar a la siguiente generación. El sistema se sostenía a sí mismo porque todos los que participaban en él aceptaban sus supuestos fundamentales. La propiedad debía ser confirmada. Las transferencias requerían certificación. El matrimonio creaba obligaciones legales que debían quedar debidamente documentadas. Las mujeres eran el medio, a través del cual los linajes perduraban. La lógica era internamente coherente, aunque hacia el exterior resultaba aterradora. El final no llegó a través de reformas internas romanas, sino mediante una conquista religiosa desde fuera. Cuando el cristianismo transformó Roma en el IV y V siglo, introdujo presupuestos completamente distintos. Si las mujeres poseían almas iguales a las de los hombres,
no podían ser tratadas como propiedad que requiriera exámenes. Si el matrimonio pasaba a ser un misterio sagrado, no podía incluir elementos que la Iglesia consideraba obscenos. Si la modestia y la privacidad debían convertirse en virtudes, todo el sistema de testigos y verificaciones se volvía inaceptable. Esta transformación duró siglos y nunca fue total, pero en las ciudades y entre las capas educadas, las antiguas costumbres fueron reprimidas de manera constante. Y esa represión incluyó la destrucción de pruebas. Las estatuas de Mutín o Tutino fueron destrozadas o enterradas. Los textos que describían las prácticas de la noche de bodas se retiraron de las bibliotecas o se dejó que se desintegraran con el paso del tiempo. Las pinturas murales con escenas tradicionales fueron encaladas. El papel de la prónuba se transformó en una función puramente simbólica. En apenas unas pocas generaciones, el conocimiento detallado sobre la verdadera naturaleza de las bodas romanas se perdió para todos, salvo para los eruditos que rastreaban las fuentes fragmentarias que habían sobrevivido. Los cristianos que transformaron Roma no se limitaron a borrar algo vergonzoso. Buscaban construir una nueva civilización sobre las estructuras romanas, negando al mismo tiempo aquello que esas estructuras realmente sostenían. Lo hicieron con tal eficacia que hoy la mayoría de las personas no tiene idea de cómo funcionaba en la práctica el matrimonio romano. El cómodo mito de los velos color azafrán y las nueces esparcidas sustituyó a una realidad incómoda. Pero algunos fragmentos sobrevivieron. Los fragmentos siempre sobreviven. Flavia Tercia murió en el año 131, con alrededor de 60 años. Fue esposa durante más de 4 décadas. ¿Qué pensaba de su boda? ¿Recordó durante todos esos años su noche de bodas como un trauma? ¿Como un consentimiento? ¿O como algo intermedio? ¿Deseó algo distinto para sus hijas? ¿O aceptó que el mundo era tal como debía ser? No podemos saberlo. No dejó ningún escrito. Ninguna romana de su posición lo hacía. El silencio que rodea estas prácticas es el silencio de mujeres cuyas experiencias no se consideraban dignas de ser registradas, cuyas emociones respecto a sus propios cuerpos no importaban ni a la historia ni a los textos legales escritos por hombres. Sabemos lo que se les hizo, no sabemos qué pensaban sobre lo que se les hizo, pero sabemos lo suficiente como para entender por qué estas historias desaparecieron. Revelaban algo incómodo sobre la civilización que hemos heredado. Roma se presenta como el fundamento del derecho y la cultura occidentales. Reconocer cómo se trataba realmente a las mujeres allí complica esa imagen. Sugiere que la civilización y la brutalidad pueden coexistir, que la elegancia jurídica puede convivir con una deshumanización sistemática. Los rituales de la noche de bodas romana desaparecieron, pero las mujeres que los vivieron fueron reales. Para Flavia Tercia, para su madre, para sus hijas y para incontables generaciones de romanas, cuyas noches de bodas fueron rituales de verificación y control. Ellas vivieron, ellas soportaron, ellas fueron silenciadas.